¿Cuál es la particularidad de la DTFT? La particularidad es que es la misma transformada Z, solo que está evaluada en todos los puntos de la circunferencia del radio unitario. Y luego hemos definido la DFT, la transformada discreta de Fourier, la clase pasada. De lo general vamos a lo más específico, ¿no? Entonces la DFT, la transformada discreta de Fourier, es la misma transformada de DFT, solo que esta vez evaluada en una cantidad determinada de puntos sobre la circunferencia del radio unitario, en puntos equidistantes. Entonces, recuerden que dijimos que la DFT o la transformada discreta de Fourier se evalúa para una secuencia de extensión finita. No se evalúa para secuencias de extensión infinita, solo para secuencias de extensión finita. Entonces, una secuencia de extensión finita tiene un determinado tamaño, ¿no? O sea, una determinada cantidad de muestras. Un tamaño n, ¿no es cierto? Entonces, la secuencia tiene un tamaño n, por tanto, la DFT, la transformada discreta de Fourier, tiene esta misma cantidad de puntos sobre la circunferencia del radio unitario. O sea, si como en este ejemplo, si la secuencia de extensión finita tiene 8, tamaño 8, n es igual a 8, o sea, se define de 0, desde el tiempo 0 hasta el tiempo 7, entonces la DFT va a ser la evaluación de la DTFT, o por hacer lo mismo también la transformada Z, evaluada en 8 puntos equidistantes, equiespaciados sobre la circunferencia del radio unitario, como es este ejemplo. Por esa razón, como es una cantidad finita de puntos, la representación de la DFT hemos establecido, ¿no? Si la secuencia es x de n, representamos de esta forma, así es como nosotros al comienzo hemos representado. Entonces, la DFT se representa con mayúscula, y como es una especie de secuencia, también representamos con corchetes y utilizamos dentro de los corchetes la variable k. Normalmente se usa esta variable k. Entonces, esa es la representación. Entonces, hemos escrito la fórmula. Aquí está, ¿no? Esta es la fórmula de la DFT directa, así como hay transformadas Z directa, inversa, DTFT directa, así también aquí hay DFT directa y también DFT inversa. Entonces, esta es la fórmula de la DFT directa. ¿Qué es lo que hemos hecho? A partir de la DTFT, aquí está la fórmula de la DTFT, como ahora se evalúa en una determinada cantidad de puntos, aquí están los puntos. Entonces, 2pi, que es todo la circunferencia, el ángulo de toda la circunferencia, se divide entre n, que es la cantidad de puntos de la secuencia, por k. K varía de 0 hasta n menos 1. Entonces, aquí estamos definiendo los puntos en forma equiespaciada, como hemos dicho, ¿no? Entonces, haciendo esta sustitución, aquí, en lugar de omega, tenemos esta fórmula. Ya tenemos la fórmula de la DFT directa, ¿no? Ahora, hemos introducido una representación que se denomina factor T-Withers para abreviar un poco las fórmulas, ¿no? Que tienen que ver con la DFT. El factor T-Withers se escribe con W, un subíndice n es el tamaño de la secuencia, la cantidad de puntos de la DFT también es n, es igual a e elevado a menos j2pi sobre n. Esa es la fórmula del factor T-Withers. Entonces, con esta representación, utilizando el factor T-Withers, la fórmula de la DFT directa queda un poco más compacta, como se ve acá, ¿no? En lugar de esta expresión, ahora tenemos esta expresión, ¿no? Entonces sería la menos j2pi sobre n, aquí
el exponente está multiplicado por kn, entonces significa que el factor t Wheeler está elevado a la potencia k por l. Entonces, para n igual 4, se puede expresar esta fórmula en forma más completa, ¿no es cierto? En lugar de la sumatoria, escribir toda la suma completa, podemos escribir, y ahí van a aparecer los factores t Wheeler elevado a diferentes potencias. Y se puede escribir en forma matricial. La expresión de la fórmula de la DFT. Entonces, esta fórmula se puede escribir en este forma para N4. Eso corresponde al tamaño N4. Entonces, obtenemos el valor de la DFT en base a la secuencia, muestra de la secuencia, y observen que se multiplica esta matriz columna, donde están las muestras de la secuencia, se multiplica por una matriz que se denomina matriz de factores t Wheeler. Esta matriz podemos escribirla directamente, conociendo el tamaño. Acá tenemos para n igual 4. ¿Cómo escribimos en forma directa? Observen que está formado por factores t Wheeler. Todos son, inclusive los valores 1, es el factor t Wheeler, tamaño 4 a la potencia 0. Entonces acá tenemos este factor t Wheeler, aquí también. Entonces, como ven, en toda la primera fila tenemos el factor t Wheeler a la potencia 0. La segunda fila, ¿cómo se escribe? Acá tenemos el factor t Wheeler a la potencia 0, acá la potencia 1, 2, 3. Como ven, es fácil escribir, ¿no? La segunda fila. La tercera fila va de 2 en 2. 0, potencia, las potencias, nos estoy refiriendo a las potencias. Potencia 0, 2, 4, 6. Y la última fila, potencia 0, va de 3 en 3. 3, 6, 9. ¿Cómo habría que escribir para n igual 5? Ustedes ya se pueden imaginar, ¿cierto? ¿Cómo escribiríamos para n igual 5? Abriríamos una columna más acá, diríamos W sub 5 a la potencia 0, ¿cierto? O es 1. La segunda fila, ¿cómo sería? Acá sería W sub 5 a la potencia 0, que es 1. Acá tenemos W sub 5 a la potencia 1, 2, 3 y luego 4. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Cómo escribiríamos la tercera fila? Si n fuese 5, acá tendríamos W sub 5 a la potencia 0, que es 1. Luego W sub 5 a la potencia 2. Acá sería 4, 6 y aquí habría una posición más, 8, potencia 8. Y así sucesivamente, ¿no? Como ven, es una estructura regular que tiene esta matriz, ¿no? Se puede escribir para cualquier tamaño. Muy bien, entonces tenemos la expresión matricial de la DFT directa. Con esta expresión se calcula la DFT directa. Entonces luego nos hemos propuesto hallar la DFT inversa. Y como tenemos acá la expresión matricial, basta con invertir esta matriz. ¿Y qué dijimos? Debido a su forma, ¿no? a cómo está constituida esta matriz de factores t Wheeler, de la expresión de la DFT directa, la inversa simplemente se obtiene tomando el conjugado complejo de cada uno de estos elementos, el conjugado complejo, y multiplicando por el factor 1 sobre n. Nada más. Entonces, eso es lo que se ha hecho. Esa expresión está escrita acá. Tomamos el complejo conjugado y multiplicamos por 1 sobre n. Entonces, eso hemos hecho para n igual 4. Y queda de esta manera. Aquí está. Entonces tenemos la fórmula de la DFT en forma matricial para n igual 4, directa, y luego acá inversa. Y podemos calcular, ¿no? Tenemos dos ejemplos, hemos mostrado estos ejemplos de la clase pasada. Muy bien, luego hemos hablado acerca de las propiedades de la DFT.
Recuerden que en el caso de la transformada Z, en el caso de la transformada de Fourier de tiempo discreto, del FT, en las propiedades, ¿no? En algunas propiedades, se tiene la operación de convolución lineal, se tiene la operación de desplazamiento lineal, ¿no? Repito, en el caso de la transformada Z, transformada DTFT. Aquí también tenemos convolución, también tenemos desplazamiento. Pero en este caso, en el caso de la DFT, transformada discreta de Fourier, la convolución que se usa es convolución circular. El desplazamiento que se usa es también circular, ¿no? Como es el caso de esta fila 5 de la tabla que mostramos, ¿no? Si en el dominio del tiempo realizamos un desplazamiento circular, ¿no?, de tamaño n, en m minúscula unidades de tiempo, eso va a significar en la DFT, en el dominio de la DFT, que la DFT de esta secuencia X se va a multiplicar por el factor fiboides del tamaño n mayúscula elevado a la potencia k por n. La fila 6 es algo similar, solo que al revés. La fila 7, observen, en el dominio del tiempo tenemos convolución circular. En el dominio de la DFT eso equivale a multiplicación. Entonces, las propiedades son similares. Si comparamos las propiedades de la transformada Z y de la DFT, son similares. ¿Cuál es la diferencia? Que en lugar de convolución lineal se utiliza aquí convolución circular. En lugar de desplazamiento lineal, aquí se halla desplazamiento circular. Esa es la diferencia. Muy bien, luego, la clase pasada, nos propusimos hacer lo siguiente, ¿no? Nos propusimos comparar la complejidad de cálculo de la salida por dos métodos. Convolución lineal, que es la primera forma que hemos aprendido a calcular la salida, y luego utilizando DFT a través de un esquema, ¿no es cierto?, que ya conocemos también, ¿no? Entonces, primero aquí hemos establecido la complejidad de cálculo de salida por convolución lineal. Hemos explicado esto, cómo es que se obtiene. Acá estamos tomando X y H tienen tamaño n mayúscula. X y H tienen tamaño n mayúscula. Y ya sabemos, ¿no es cierto?, con convolución lineal lleva a tener tamaño n más m menos 1, o sea, 2n menos 1. Vamos a observar la cantidad de multiplicaciones y de adiciones está dada en esta tabla. Multiplicaciones n cuadrado, adiciones n menos 1 al cuadrado. Cuando utilizamos convolución lineal. Si utilizamos DFT, el esquema sería este. Tenemos X de tamaño n, H de tamaño n, ¿no? ¿Qué hacemos primero? Hallamos la DFT, la transformada, para X, luego para H. Tenemos estas transformadas, o sea, DFT, multiplicamos punto a punto, tenemos entonces la DFT de la salida, Y mayúscula de cambio. Y aquí se utiliza DFT inverso, ¿no? Entonces, como ven, este esquema ustedes lo conocen, pero ahora veamos qué cantidad de multiplicaciones y adiciones se necesitan en este esquema. Entonces, para ello, primero hay que tomar en cuenta lo siguiente. Obviamente que el resultado acá en la salida debe ser el mismo que se obtiene por convolución lineal, tiene que ser el mismo. En la salida, ¿qué tamaño tenemos con convolución lineal? Y hemos dicho que es 2n menos 1, ¿no es cierto? 2n menos 1. Entonces acá también debe tener ese tamaño, 2n menos 1. Y para que funcione este esquema, para que tengamos ese tamaño en la salida,
X y H tienen que tener ese tamaño desde el comienzo. Tienen que tener ese tamaño. O sea que tanto X como H tienen que ser completados con ceros para que tengan ese tamaño. Entonces, observen. Vamos a considerar que 2n menos 1 es igual a n mayúscula. Para hacer los cálculos, ¿no? Entonces acá X va a tener tamaño n mayúscula, H también va a tener tamaño n mayúscula. De esa manera, Y va a tener ese mismo tamaño, n mayúscula, ¿no? Entonces, haciendo los cálculos y utilizando el método matricial, aquí tenemos en esta tabla la cantidad de multiplicaciones, ¿no? Después de todas estas operaciones tenemos 3 por n cuadrado más n. Multiplicaciones, adiciones, 3n, entre paréntesis, n menos 1. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta que n es igual a 2n menos 1. Entonces, si convertimos a la variable n, aquí vamos a tener más o menos, ¿no? Aproximadamente, vamos a tener 12n cuadrado. Y aquí también algo parecido. Por tanto, la complejidad de cálculo por este método es muchísimo mayor, ¿no? La complejidad es más grande comparando con convolución lineal. Entonces, como dijimos, no tendría sentido utilizar este método empleando la expresión matricial de la DFT. No tiene sentido porque es una gran cantidad de operaciones, de multiplicación y de adición. ¿En qué caso tendría sentido utilizar este esquema? Cuando se usa un algoritmo más rápido para calcular la DFT. O sea, no este algoritmo matricial, sino otro algoritmo más rápido. A esos algoritmos que permiten calcular la DFT en forma más rápida, o sea, con menor cantidad de operaciones, se les denomina transformada de Fourier rápida, o sea, FFT. Entonces, con FFT sí tiene sentido usar este esquema. Y eso es lo que ahora debemos de demostrar. Entonces, por ello, vamos a ver en qué consiste la transformada de Fourier rápida, la FFT. ¿En qué consiste? Pues repito, la FFT, la transformada de Fourier rápida, calcula la misma DFT. Calcula la misma DFT, solo que con un algoritmo que tiene menor complejidad, menor cantidad de operaciones de adición y de multiplicación. Existen diferentes algoritmos FFT, o sea, no es un solo algoritmo. Hay diferentes algoritmos de FFT. Nosotros vamos a describir el algoritmo más básico, que se denomina FFT por diezmado en el tiempo. FFT por diezmado en el tiempo. ¿En qué consiste este algoritmo? ¿Cómo es que surge este algoritmo de cálculo de la FFT? Acá tenemos un desarrollo que es fácil de entender. O sea, esta es la fórmula de la DFT. Recuerden que la FFT es la misma DFT, solo que con un algoritmo más rápido, ¿no? Entonces, aquí está la fórmula de la DFT, directa. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que se hace para obtener un algoritmo más rápido? Lo que hacemos es lo siguiente. Bueno, hay que comenzar indicando que este algoritmo que estamos describiendo, o sea, la FFT por diezmado en el tiempo, se aplica cuando el tamaño de la secuencia es una potencia de 2. O sea, funciona para n2, 4, 8, 16,
etc. ¿no? 32, etc. Lo repetimos, este algoritmo. Hay otros algoritmos que no tienen esta restricción, ¿no? Pero este algoritmo se basa en el hecho de que el tamaño de la secuencia es una potencia de 2. Muy bien, entonces partiendo de ese hecho, ¿no? De potencia 2, entonces lo que podemos hacer es dividir las muestras, todas las muestras de la secuencia, en muestras pares y muestras impares. Muestras pares y muestras impares. Entonces observen, el eje del tiempo, n, va de 0, 1, 2, 3, etc. ¿Cierto? Entonces llamamos muestras pares a las muestras que están en los tiempos 0, 2, 4, 6, etc. ¿Cuáles son las muestras impares? Las que están en los tiempos 1, 3, 5, 7, etc. Entonces separamos en la secuencia X las muestras pares y las muestras impares. ¿Qué es lo que se está haciendo en esta expresión? Entonces estamos dividiendo toda la suma en dos sumas. Acá una suma donde están solo las muestras pares y aquí solo las muestras impares. Ya, ahora podemos expresar, ¿no? el tiempo cuando es par, cuando es impar. Cuando es par podemos expresar en esta forma, 2 por r. R varía desde 0 hasta n sobre 2 menos 1. Podemos expresar de esa manera, ¿no? Y las muestras impares podemos expresar en esta otra forma, 2r más 1. Y r varía desde 0 hasta n sobre 2 menos 1. Al hacer esa sustitución, esta expresión queda en esta forma. De aquí vamos a poder factorizar este factor Schwitter. Entonces, ¿qué es lo que hemos obtenido? O sea, ¿qué significado tiene esta expresión? Esta expresión, el significado que tiene es el siguiente. Inicialmente, el tamaño de la secuencia era n mayúsculo, n grande, ¿correcto? Al separar en muestras pares y muestras impares, las muestras pares obviamente van a ser ¿en qué cantidad? Si acá tenemos n, vamos a ver n sobre 2 muestras pares y n sobre 2 muestras impares. Es lógico, ¿cierto? Entonces, si el tamaño de la secuencia era 8, entonces hay 4 muestras pares y 4 muestras impares, ¿no? Muy bien, entonces lo que hemos conseguido en esta expresión es expresar la DFT de tamaño n en base a DFT, se está bien una DFT de tamaño n sobre 2 y otra DFT de tamaño también n sobre 2. Eso es lo que se ha conseguido. O sea, esta expresión permite representar una DFT de tamaño n en base a DFTs de tamaño n sobre 2. O sea, observen, acá tenemos una ilustración. Si el tamaño fuese 8, para obtener la DFT de tamaño 8, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que calcular la DFT de tamaño 4 para las muestras pares y otra DFT también de tamaño 4 para las muestras impares. Y con esa expresión que hemos mostrado, los resultados de estas DFT de tamaño 4 se combinan para obtener la DFT de tamaño 8. En base a este esquema. Este grafo corresponde a esta expresión. Entonces, observen, podemos
Vamos a hacer lo mismo con la DFT de tamaño 4, con estas DFT de tamaño 4. Podemos expresar esta DFT de tamaño 4 en base a DFTs de tamaño 2. Igual aquí. Entonces, ahí está justamente la reducción drástica de la cantidad de operaciones de multiplicación y de adición. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo. Para obtener una DFT de tamaño n, hay que calcular DFTs de tamaño n sobre 2. Y así sucesivamente, eso podemos continuar. Hasta llegar al tamaño mínimo, ¿cierto? Si hacemos esto, cuando n es 8, ¿cómo se ve? Obtenemos esta estructura. Para n igual a 8. Entonces aquí nosotros hemos combinado las salidas de las DFTs de tamaño 4 para obtener el de tamaño 8 y luego hemos hecho lo mismo acá para obtener la DFT de tamaño 4. Estamos combinando las salidas de las DFT de tamaño 2. Igual aquí. Entonces, observen, en este grafo, ¿cuántas etapas vamos a tener? Llamando etapas, miren, por algo tenemos una etapa, 2 etapas, 3 etapas. Para el caso general, si el tamaño es n y sabemos que n es potencia de 2, ¿cuántas etapas vamos a tener en el grafo de la FFT? Vamos a tener logaritmo base 2 de n. Esa es la cantidad de etapas. Para 8, logaritmo base 2 de 8 es 3. Ahí están las 3 etapas. Entonces ahí es donde se reduce drásticamente la cantidad de operaciones de adición y de multiplicación. Entonces repetimos, ¿no? Luego de hacer algunas manipulaciones matemáticas, ¿no? Hemos llegado a expresar la DFT de tamaño n en base a DFTs de tamaño n sobre 2. Aquí n sobre 2 y acá también tenemos otra DFT de tamaño n sobre 2. Y observen que hay un factor T-Wheeler ahí, ¿no? Este es el factor que aparece en algunas de las aristas en el grafo. Ahí tenemos el factor T-Wheeler en algunas de las aristas. Entonces, se ve. Acá tenemos la estructura de la FFT por diezmado en el tiempo cuando el tamaño es 8, para n igual a 8. Y observen que también tiene una estructura regular, ¿no? Esta forma que ustedes ven aquí, en la etapa inicial de la izquierda, ¿no? Se repite 4 veces. 1, 2, 3, 4. A esta estructura se le denomina mariposa. En la segunda etapa también están presentes las mariposas, ¿no? Ustedes pueden ver aquí, solo que en tamaño hacia la parte inferior son más grandes, ¿no? Entonces, estos 4 nodos marcan una mariposa aquí, ¿no? Acá tenemos otra mariposa y así, también hay en total 4 mariposas, aquí 2 arriba y aquí 2 abajo. Y en la última etapa, en la etapa de salida, también se pueden distinguir 4 mariposas. Los 4 nodos superiores y estos nodos. Estos 2 nodos, como ven, marcan una mariposa. Y así sucesivamente. Entonces, toda la estructura, como ven, está formada por mariposas. Y las mariposas tienen esa estructura. De 2, de 3, de 4. Y en cada mariposa, como pueden ver, hay
dos factores T-Wheeler marcados, dos factores T-Wheeler. Entonces vamos a mostrar la estructura para tamaño 4. Esta es la estructura para tamaño 4. Como ven, aquí hay una mariposa, aquí hay otra, esta es la etapa inicial de la izquierda. En la etapa final también hay 4 mariposas. Acá tenemos una mariposa y acá tenemos la otra mariposa. En estos 4 nodos que ven aquí, ¿no? Muy bien, entonces ahora, acá ya tenemos los valores numéricos de los factores T-Wheeler. A ver, en el caso general, digamos, ¿no? ¿Qué nombre tendrían aquí los factores T-Wheeler? Aquí, es que revisamos el grafo superior. En la etapa final, observen, en la etapa final, los factores T-Wheeler aquí son, en este caso, W sub 8, porque acá el tamaño es 8. En nuestro caso, abajo, este tamaño es 4, entonces va a ser W sub 4. Abajo, en el grafo para el caso de n igual 4. Y observe, aquí comienza con potencia 0, aquí 1, 2, 3, hasta 7. Acá va en forma correlativa. El exponente va en forma correlativa. En la última etapa de salida. En la etapa intermedia, aquí para tamaño 8, ¿qué valores tenemos en los exponentes de los factores T-Wheeler? Ustedes pueden ver, arriba tenemos 0, luego acá tenemos 2, aquí tenemos 4 y aquí tenemos 6. Y aquí se repite, 0, 2, 4, 6. Y en la etapa inicial hay 4 mariposas, en cada mariposa, observen, como ven, tenemos potencia 0 y potencia 4. Entonces la pregunta era la siguiente. Aquí en forma general, ¿cómo escribiríamos el factor T-Wheeler? Aquí. De tamaño 4, todas estas son de tamaño 4. ¿Con qué exponentes? 0, 1, 2, 3. Aquí 0, 1, 2 y 3. Aquí sería de tamaño 4, aquí también de tamaño 4, aquí también de tamaño 4. ¿Qué exponentes tendríamos acá? 0, 2. 0 2. y 2, ¿no es cierto? 1 y 3. 0, 2, 0, 2. Ya, ahora numéricamente, esta potencia es igual a 1, obviamente, ¿no? Ahora, W sub 4 a la primera potencia. Anteriormente aquí para tamaño 4, nosotros tenemos aquí tenemos las potencias. A la primera potencia es menos j. Al cuadrado es menos 1, al cubo es j, y a la cuarta potencia es 1. Estos son los valores que tenemos aquí, como ves. Menos j menos 1 j. Entonces, como conclusión, este es el grafo de la FFT ordinado en el tiempo para tamaño 4. La FFT directa. ¿Lo repetimos? Este grafo corresponde a la FFT directa
ordinado en el tiempo para tamaño 4, con valores numéricos. Los valores en rojo son los valores numéricos de los factores T-Wheeler. En las aristas donde no figura un valor, se sobreentiende que es 1, ¿no? Esto ya sabemos de las estructuras de tiempo discreto que antes hemos estudiado. Muy bien, entonces ahora, ¿cómo vamos a obtener el grafo de la FFT inversa? ¿Cómo vamos a obtener? Bueno, no es una demostración muy rigurosa, pero observen, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a aplicar la forma en que se obtuvo la matriz de factores T-Wheeler para la DFT inversa. ¿Cómo se obtiene? Hallando el conjunto complejo de la matriz T-Wheeler de la DFT directa y multiplicando por 1 sobre n. Entonces, para nuestro caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente: en el grafo, los factores T-Wheeler vamos a cambiar para que sea el conjugado complejo y hay que introducir una etapa donde se multiplique por el factor 1 sobre n, que en este caso es 1 sobre 4, un 4. Eso es lo que hemos hecho acá. Cuando salen, cambiamos los factores T-Wheeler, o sea, los valores en rojo, por el conjugado complejo. Aquí no es necesario cambiar. Aquí sí, arriba, si es que ustedes se fijan, era menos j. Ahora ponemos j. Aquí no es necesario cambiar. Aquí sí, arriba es j, aquí es menos j. ¿Qué más? Hay que multiplicar todo por 1 sobre n, en este caso 1 sobre 4. Entonces, observen, para conseguir que se multiplique todo sobre 1 sobre 4, en todas las aristas de la primera etapa colocamos un cuarto. Multiplicamos por un cuarto. Todas las aristas. Todas las aristas de la primera etapa multiplicamos, repito, por un cuarto. Entonces acá tenemos, digamos, una alternativa de grafo de cálculo de la FFT inversa. Esta es una alternativa. Hay otra alternativa. El factor un cuarto podemos colocar al final. Esa es la otra alternativa. Entonces mantenemos los factores T-Wheeler como estaban. Claro, hemos cambiado por conjugado complejo, ¿no es cierto? ¿Recuerden? Y aquí al final introducimos una etapa más donde se va a multiplicar por un cuarto. Sí que nosotros hacemos el cálculo manual, esta última alternativa es más fácil, o sea, más rápida. Para no estar manejando fracciones decimales, aquí, en la mayoría de los casos, ¿no? Resulta más sencillo. Entonces repetimos. Este grafo es el grafo para el cálculo de la FFT inversa para n igual 4. El escalado lo hemos colocado en la salida. Aquí está el escalado. Por un cuarto. Después es el valor un cuarto, con el que hay que multiplicar todo, ¿no? Y los factores T-Wheeler han sido cambiados por el conjugado complejo, comparando con el grafo de la FFT directa, ¿no? Entonces hemos cambiado por valores conjugados complejos. Muy bien, entonces para n igual 4 ya tenemos el grafo de la FFT directa y el grafo de la FFT inversa. Acá tenemos algunos ejemplos. A ver, por ejemplo,
el ejemplo 48, calcular la DFT directa, se refiere aquí, de la secuencia x0, usando el grafo coordinado en el tiempo, ¿no? Si x0 es igual a esta secuencia. 0, 3, menos 2, 1. Esto corresponde a los tiempos. N igual 0, 1, 2, 3. Esos son los tiempos. Muy bien. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando utilizamos el grafo de la LFT directa coordinado en el tiempo, para tamaño 8, este es el grafo, ¿no es cierto? Entonces resulta lo siguiente. En la salida, esta es la salida, ¿no? Tenemos 8 nodos y el nombre de estos nodos, cada uno de estos nodos corresponde a la DFT, observen, DFT 0, X0, X1, X2, acá va en forma correlativa, no hay problema aquí en la salida. Entonces son los valores de la DFT en los momentos que van en forma correlativa, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí no hay ningún problema. En cambio, en la entrada no están en forma correlativa. Los momentos, ¿no? Los tiempos, en este caso, esta es la secuencia de entrada, ¿no? No va en forma correlativa. Por ejemplo, arriba tenemos 0, luego viene 4, 2, 6, 1, 5, 3 y 7 al final. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Justamente por el hecho de que se han separado las muestras pares y las muestras impares, recuerden, ¿no? Al inicio, las muestras pares, cuando tenemos tamaño 8, entonces cogimos muestras pares 0, 2, 4 y 6. Las impares 1, 3, 5 y 7. Entonces se han separado en dos grupos, ¿cierto? Ahora, la DFT de tamaño 4 se calcula también en base a la DFT de tamaño 2 y ahí se vuelven a separar las muestras que llamamos pares de las impares. Ahí es donde se ha, digamos, se ha obtenido, ¿no? una correlación diferente a la habitual, ¿no? Acá tenemos 0, luego 4, 2, 5, perdón, 6, 1, 5, 3 y 7. Pero hay una forma de determinar esta secuencia de los tiempos. Hay una forma de determinar la secuencia. ¿En qué consiste esta forma? En la representación en binario de los tiempos. Los tiempos inicialmente eran 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ahora, representamos los tiempos en binario, en 3 bits. Estoy representando en binario. Ya, entonces observen, cada una de estas combinaciones se lee en este sentido. Pero ahora vamos a leer en este sentido inverso. Entonces, al leer en este sentido, voy a escribir acá 0, 0, 0. Es lo mismo, ¿no? Entonces corresponde al 0. Al leer en sentido inverso la combinación 0, 0, 1, entonces sería 1, 0, 0. Y como ven que este es el 4. Leyendo en sentido inverso la combinación del 2, se repite lo mismo. Es 2. Leyendo en sentido inverso la combinación del 3, sería 1, 1, 0, que sería el 6. Y así sucesivamente. Entonces es 0, 4, 2, 6, 0, 4, 2, 6. Se obtiene la secuencia, ¿no? La secuencia en que deben ir las muestras de entrada.
Vamos a seguir aquí. En este sentido que tenemos 001, que es el 1. Aquí no cambia, es el 5. Aquí tenemos 011, que es el 3. Y aquí 11 no cambia, el 7. Como ven, se obtienen los tiempos correspondientes a las muestras en la entrada del grafo. En tamaño 4 es más sencillo. En tamaño 4, acá no hay ningún problema. Recuerden que hay que separar muestras pares de impares, ¿no? Entonces acá las muestras pares son esta de acá y esta de acá, 0 y menos 2, son las que se escriben aquí, 0 y menos 2. Y debajo las muestras impares, 3 y 1. 3 y 1. Hemos escrito ya los valores de las muestras de entrada del grafo, ¿no? Considerando muestras pares, muestras impares, y ahora lo único que hay que hacer es el cálculo, o sea, seguir el grafo. Entonces calculamos, por ejemplo, el valor en este nodo. Recuerden que cuando en un nodo confluyen dos aristas, entonces hay que sumar lo que viene a través de esas dos aristas. También recuerden que si no hay un coeficiente, ¿no? Un peso en una arista, eso significa que es igual a 1. Entonces 0 menos 2 por 1 más menos 2 por 1 menos 2. Aquí tenemos el valor. Entonces acá ya tenemos el valor de este nodo. Vamos a hallar el valor de este nodo. 0, obviamente para acá por 1, ¿no? Más menos 2 por menos 1. O sea, 0 más 2 es 2. ¿Está bien? Y así sucesivamente. ¿Cuál es el valor de este nodo? 3 por 1 más 1 por 1. O sea, 3 más 1, 4. Y así sucesivamente. Acá tenemos 3 más 1 por menos 1. O sea, 3 menos 1. Sale 2. Continuamos aquí. Entonces tenemos menos 2 más 4. Menos 2 más 4, menos 2. Luego aquí tenemos 2 por 1, ¿no? Sorprendente, 2 por 1 más 2 por menos j, es aquí, ¿no? Entonces el resultado es 2 menos 2j. Aquí, ¿qué valor tenemos? Menos 2, viene por esta lista, más 4 por menos 1. Menos 2 menos 4, menos 6. ¿Qué valor tenemos en este nodo? Por esta lista viene el 2. Por esta otra lista viene 2 por j. Entonces tenemos 2 más 2j. Entonces ya hemos calculado la FST directa, ¿no? De la secuencia. El resultado se escribe así: x mayúscula 0 igual. Aquí van en orden, ¿no? Recuerden que aquí la salida está en orden. Entonces anotamos 2 menos 2j menos 6, 2 más 2j. Este es el resultado de la FFT directa de la secuencia dada. Muy bien, ahora veamos el ejemplo de hallar la IFFT, o sea, la FFT inversa. Pues acá tenemos una DFT, ¿no? Esta es una DFT, y es 0 igual, y mayúscula 0 igual, menos 2, es una de los puntos. El siguiente punto es 10 más 2j, el otro es menos 30, el otro es 10 menos 2j. Entonces, ¿cómo calculamos? ¿Cómo calculamos la IFFT? Utilizando el grafo pobrizado en el tiempo.
Claro, en este caso para la FTT inversa. Aquí también se separa en muestras pares, entonces menos 2 y menos 30 van arriba, y muestras impares. 10 más 2j, 10 menos 2j. Muy bien, ahora seguimos el grafo. Tenemos los valores numéricos y simplemente hay que hacer las operaciones, ¿no? A ver, por ejemplo, en este nodo tenemos menos 2, que sobreentiende por 1, más menos 30 también por 1. Entonces menos 2 más menos 30, menos 32. Y así sucesivamente, ¿no? Ahora vamos a mirar el valor de este último nodo de esta primera etapa, la salida de la primera etapa. Tenemos dos etapas, una etapa y la segunda etapa. Y claro, en el caso de la IFTT, recuerden que tenemos un factor 1 sobre, en este caso, 4, 1 sobre 4. ¿No? O sea, ahí vemos acá el valor. 10 más 2j, viene por esta lista, se suma con 10 menos 2j multiplicado por menos 1. Entonces, como ven, el 10 se elimina, 10 menos 10, y 2j ha cambiado, más 2j, tenemos 4j, que es el resultado, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces hay que seguir el grafo, y el resultado que nos da es este acá, menos 3, 6, menos 13, 8. La salida está en el orden correcto, ¿no? La salida está en orden correcto. Muy bien, entonces ahora ya sabemos cómo se calcula la FTT por diezmado en el tiempo, directa e inversa. Ahora veamos si vale la pena utilizar la FFT para calcular la salida, ¿no? Empleando el esquema que anteriormente hemos indicado, ¿no? Este es el esquema. Este es el esquema. Recuerden que con el algoritmo de la DFT matricial no valía la pena, ¿no? Eran muchas operaciones, pero ahora veamos si con la FFT y la IFFT conviene el cálculo siguiendo este esquema. Es lo que vamos a hacer. Entonces veamos. Consideramos que la longitud es n. N mayúscula. Muy bien, entonces. A ver, ¿cuántas operaciones de multiplicación y de adición están? Primero, calculando la FFT directa con el grafo de la FFT directa por encima del tiempo. Porque repito, también hay otros algoritmos FFT. No solamente es este por encima del tiempo, hay otros algoritmos. Nosotros estamos viendo el caso de este algoritmo, el básico, ¿no? FFT por encima del tiempo. Entonces, en cada etapa de una FFT, ¿cuántas multiplicaciones se necesitan desarrollar? Eso se ve en el gráfico, por ejemplo acá. Allí donde figura un factor T-Wither, ahí se necesita hacer la multiplicación. Entonces, en el caso, observen, en el caso del tamaño 8, ¿cuántos factores T-Wither hay en esta etapa? O figuran acá, ¿cuántos factores T-Wither? Si contamos, hay 8.
en la primera etapa. En la segunda etapa también hay 8. Y en la última etapa también hay 8. En cada etapa hay 8. En el caso general hay n. En cada etapa hay n operaciones de multiplicación. Ya, ahora, aquí en este grafo, ¿cuántas operaciones de adición hay en cada etapa? Cada nodo es una operación de adición. Cada nodo. A ver, en esta primera etapa, ¿cuántos nodos hay? Hay 8. Entonces, cada nodo representa una operación de adición. Aquí también. Y aquí también. Entonces, en cada nodo, en cada etapa necesitamos n operaciones de adición. Es lo que hemos anotado acá. En cada etapa de una FTT necesitamos n multiplicaciones y n adiciones. Ya, ahora, ¿cuántas etapas tiene la FFT directa? Hace un momento hemos anotado por aquí. Logaritmo base 2 de n. Es la cantidad de etapas. Entonces, total de operaciones en una FFT, si la cantidad de etapas es logaritmo base 2 de n, multiplicamos por n, ¿no? Tenemos la cantidad de operaciones. De multiplicación y de adición. Ya, eso en cada FFT directa. En cada FFT directa. Entonces, en este esquema, aquí necesitamos hacer una operación FFT, aquí también. Y luego hay que multiplicar punto a punto, estos dos, en este caso FFTs, hay que multiplicar punto a punto. Entonces ahí tenemos n multiplicaciones. Ahí no tenemos ninguna operación de adición. Eso también anotamos acá. Entonces, para el producto, n multiplicaciones y 0 adiciones. Ya, ahora pasamos al otro lado. Hay que hallar la IFFT, o sea, la FFT inversa. En cada etapa de la IFFT, ¿cuántas operaciones de adición y de multiplicación estamos? Aquí también es igual, es n. Para toda la IFFT, ya acá hay un detalle. Acá van a aumentar las multiplicaciones. ¿En qué momento van a aumentar las multiplicaciones? Tomando en cuenta este grafo, observen, aquí por un cuarto hay que multiplicar cada salida. Entonces ahí se aumenta en n operaciones. Es como si hubiera una etapa más. Entonces observen, aquí para toda la IFT, ¿cuántas etapas tenemos? Logaritmo de base 2 de n. Más 1. Estamos considerando como si fuese una etapa más de esta acá. En el caso de la IFT. Por eso tenemos más 1 por n. Entonces esto, haciendo la operación, simplemente sale n más n logaritmo base 2 de n. Cantidad de multiplicaciones. Cantidad de adiciones. Cantidad de adiciones es n logaritmo base 2 de n. Así como en el caso de la FFT. Muy bien, ahora totalizamos. ¿Cómo totalizamos? Observen, ¿cuántas FFT necesitamos? 2, ¿no es cierto? En el esquema. Para X y para H. Volviendo al esquema. Necesitamos una FFT acá. Acá necesitamos otra FFT. Acá multiplicamos y aquí una sola IFFT. Necesitamos 2 FFTs y una IFFT. Al totalizar tenemos que tomar en cuenta eso, ¿no? Entonces necesitamos 2 FFTs. Aquí está la cantidad total de operaciones de multiplicación en cada FFT. Entonces 2
por n por logaritmo base 2 de n, más estas n operaciones de multiplicación del producto, más la cantidad de operaciones de multiplicación para la IFTT, que es n más n por logaritmo base 2 de n. Aquí está. Adiciones, hacemos un cálculo similar, aquí tenemos la expresión, y aquí hemos juntado todo, ¿no? Entonces acá tenemos 2n logaritmo base 2 de n más n logaritmo base 2 de n, entonces acá juntamos 3n logaritmo base 2 de n más 2n. Simplemente estamos realizando la operación que tenemos en esta expresión. Algo similar ocurre aquí. Este es el total con FST. Muy bien, entonces ya tenemos las fórmulas cuando la longitud es n. Muy bien, ahora vamos a comparar. Consideremos que m es 256. N. Recuerden que cuando contabilizamos la cantidad de operaciones de multiplicación y de adición para convolución lineal, ¿no? Utilizando la operación de convolución lineal, el tamaño era n, ¿no? Hemos representado n. A esa n se refiere esta representación, 256. Entonces n en realidad debería ser 256 más 256 menos 1, ¿cierto? Pero ahí nosotros, para simplificar las operaciones, no estamos anotando 511, que debe ser el resultado, sino 512. Hemos colocado. Entonces, por convolución lineal, recuerden que era n cuadrado, la cantidad de operaciones de multiplicación, n igual 256, entonces el número de operaciones de multiplicación con convolución lineal sale 65.536. Adiciones, n menos 1 al cuadrado, 256 menos 1 al cuadrado, sale 75.280. Esa es la cantidad de operaciones con convolución lineal. Muy bien, ahora con FST, siguiendo todo el esquema que hemos indicado. Aquí están las fórmulas. Hemos copiado de allá, acá. Entonces, operaciones para n igual 512. Realizando acá estas operaciones sale 14.848. Reemplazando en lugar de n, colocamos 512 y cantidad de operaciones sale 13.824. Ya, pero aquí estas operaciones son complejas. Aquí son reales. Por convolución, aquí todos son reales. Aquí son complejas. Utilizando esas fórmulas sale la cantidad de operaciones complejas. Entonces, aquí hay que hacer todavía un ajuste, ¿cierto? Cada multiplicación compleja equivale a 4 multiplicaciones reales. Entonces aquí hemos multiplicado por 4. Entonces sale 59.392. Luego, aquí teníamos cantidad de operaciones de adición complejas, 13.324. En cada operación de adición compleja hay 2 adiciones reales. 2 adiciones con números reales. Pero también observen, en las operaciones de multiplicación, en cada operación de multiplicación hay 2 operaciones de adición. 2 operaciones de adición reales. Entonces, hay que multiplicar 13.824 por 2, y a eso hay que sumarle 14.848 también por 2. Y de esa manera obtenemos 57.344. Muy bien, ahora comparemos. Acá ya son operaciones reales. Con estas operaciones reales, observen que es menor cantidad, pero un poco menor. Pero ya es menor. O sea, aquí ya conviene. Ya conviene utilizar el esquema de
cálculo de la salida utilizando FFT. Pero la diferencia se nota con más claridad si agrandamos el tamaño m. Para m igual 512, o sea, n tomamos 1024 en lugar de 1023, esas son las cantidades. Con convolución lineal son 262.144, con FFT 131.072. Ahí ya es el doble. Más o menos es el doble de operaciones. De operaciones reales con convolución lineal en comparación con utilizar FFT. Entonces, como ven, ya ahí sí ya conviene obviamente usar FFT, ¿no? Entonces, cuanto más grande es el tamaño, resulta mejor utilizar FFT. Muy bien, entonces lo que hemos hecho es demostrar, ¿no? Demostrar que para el cálculo de la salida conviene usar el esquema. ¿Dónde se usa? FFT. Y en la práctica ocurre eso, ¿no? En muchos casos, en lugar de utilizar convolución lineal, se utiliza FFT. Muy bien, ahora recordemos cuáles son los métodos de cálculo de la salida que conocemos hasta el momento cuando calculamos por bloques. Recuerden que hay un método de cálculo por bloques, ¿no? Dividimos la secuencia de entrada en bloques y trabajamos con los bloques. Conocíamos dos métodos: solapamiento y suma, donde se usa convolución lineal, y el otro método es solapamiento y almacenamiento, se llama, donde se usa convolución circular. Esos métodos ya los hemos visto. Ustedes han desarrollado ejercicios, ¿no?, con relación a uso de estos métodos. Ahora, se pueden usar estos mismos métodos, pero aplicando la FFT, que ya hemos demostrado de que conviene, ¿no? Cuando el tamaño obviamente en este caso de los bloques es grande. Cuando el tamaño del bloque es pequeño, no conviene, pero cuando el tamaño del bloque es grande, sí conviene, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos métodos? Solapamiento y suma con FFT y solapamiento y almacenamiento con FFT. Entonces es necesario que cada uno de ustedes sepa cómo desarrollar el cálculo de la salida utilizando estos dos métodos. No, además de los dos anteriores que ya conocemos, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora el uso del método solapamiento y suma con FFT. En un ejemplo. El ejemplo 50 dice: usando el método de solapamiento y suma con FFT, calcular la secuencia de salida de un sistema FIR con H igual, tiene solo tamaño 2, ¿no? Las muestras de H son 2 menos 3. Si la secuencia de entrada es, ahí tenemos la secuencia de entrada, tiene 9 muestras, vamos a dividir en bloques de 3. Entonces, el método es similar a los métodos que ya hemos estudiado antes. Este método es similar al que hemos estudiado antes. Entonces tenemos H, aquí está. Tenemos X, aquí está. Entonces, primero, vamos a formar bloques de tamaño 3 en la secuencia de entrada. Por tanto, 3 más 2 que tenemos aquí, 2 menos 1, sale 4. Entonces, vamos a trabajar con tamaño 4.
En H completamos este tamaño 4, ¿no? Aquí inicialmente teníamos tamaño 2, le hemos concatenado ceros para que tenga tamaño 4. Muy bien, ahora como vamos a utilizar FFT, entonces tomamos el grafo para tamaño 4. Hay que hallar la FFT de la respuesta al impulso, o sea, de H. Debemos obtener H mayúscula. Para ello, entonces, utilizamos el grafo de la FFT directa. Aquí está, ¿no? Entonces, estamos colocando las muestras pares, aquí están, las muestras impares, aquí están, y comenzamos el cálculo de los nodos centrales y los nodos finales, ¿no? Entonces simplemente, repito, hay que seguir el grafo, realizando las operaciones y tenemos el resultado. Ahí está el resultado. El resultado, recuerden que ya viene en orden, aquí está en orden, menos 1, 2 más 3j, 5, 2 menos 3j. Entonces esta es la FFT de la respuesta al impulso. Tomamos el primer bloque, llamamos X0. Entonces recuerden que hay que tomar, ¿no? El bloque tamaño 3, entonces 3 menos 2, 1. ¿Aquí está? Pero como vamos a trabajar con tamaño 4 en adelante, ¿no? Le concatenamos un 0. Aquí hay que concatenar un 0 en la parte final. Entonces hay que tener cuidado en este método, solapamiento y suma, ¿no? Le concatenamos 0. En el método de solapamiento y almacenamiento no es así, ¿no? Es diferente. Entonces acá concatenamos con 0, este es X, estamos en el dominio del tiempo, y utilizando también un grafo como este, calculamos X mayúscula. Aquí está, X mayúscula. Entonces aquí no he dibujado yo el grafo, pero ya aquí está desarrollado, ¿no? Ya tenemos el resultado. Este es el resultado. Entonces esta es la FFT del primer bloque. Del primer bloque. El bloque se llama X0, ¿no? Entonces acá tenemos X mayúscula 0. Esta es la FFT. Ustedes pueden comprobar, ¿no? Pueden tomar el grafo y desarrollar, ¿no? La FFT. Muy bien, ahora hay que calcular el producto de X mayúscula 0 con H mayúscula. Hay que multiplicar. Ese es el esquema, recuerden, ¿no? Las FFTs que se han calculado para las secuencias X y H, luego se multiplican. Y obtenemos Y, en este caso 0. Entonces aquí hemos multiplicado, ¿no? Podemos comprobar. 2 por menos 1 sale menos 2, ¿no? 2 más 2j por 2 más 3j. Aquí hay que hacer las operaciones y el resultado es este acá. Entonces ahí es cálculo de operaciones aritméticas con números complejos. Aquí en forma, esta es la forma rectangular, ¿no? Aquí se llama esta forma a través de la parte real e imaginaria. Aquí tenemos 6 por 5, 30, ¿no? Y así sucesivamente. Se han multiplicado. Entonces luego hemos multiplicado 2 menos 3j por 2 menos 2j. El resultado es 30. Entonces ya tenemos Y0, Y mayúscula 0. Esta es la FFT de la salida, del bloque de salida. Hay que hallar aquí la FFT inversa. Entonces aquí sí hemos hecho el cálculo con el grafo. Aquí está. Estamos cogiendo el grafo con el escalado al final del grafo. Entonces estamos calculando acá la IFFT. También cogemos las muestras pares, anotamos acá, las muestras impares, colocamos aquí. Seguimos el grafo
de la IFTT, y este es el resultado. Aquí ya estamos en el dominio del tiempo, ahí el orden es el correcto, 6 menos 13, 8 y menos 13. Entonces este es el primer bloque de salida. Es el primer bloque de salida. Hacemos lo mismo con los siguientes bloques. Entonces es cuestión de que ustedes revisen. Se les sugiere de que cojan los grafos y hagan las operaciones. Entonces, ¿qué hemos hecho seguidamente? Hemos cogido el siguiente bloque, que llamamos X1, hemos tomado las 3 muestras, o sea, en la secuencia de entrada hemos formado bloques de 3, ¿no? Aquí hemos formado este bloque de 3, pero como las operaciones hay que hacerlas en tamaño 4, hemos concatenado un 0 acá. Entonces este es el bloque X1 de tamaño 4. Hallamos FFT con el grafo, tenemos X mayúscula 1, luego multiplicamos X1 con H mayúscula que está arriba, obtenemos Y1 mayúscula, con el grafo de la IFFT calculamos la FFT inversa y tenemos ahora en el dominio del tiempo el segundo bloque que llamamos Y1, aquí está. Hacemos lo mismo con el tercer bloque. Y luego juntamos los resultados, como ven acá, ¿no? Acá tenemos los resultados. Aquí es donde en los intervalos de solapamiento hay que sumar. Entonces, por ejemplo, a ver, en Y0, en Y0, el último valor es menos 3, ¿no es cierto? En Y0. En Y1, minúscula, el primer valor es 4. Si nosotros colocamos los valores según el eje del tiempo, estos valores están solapándose, ¿no? Entonces se deben sumar menos 3 más 4. Ese es el valor que tenemos aquí, 1, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces al final aquí hay que sumar los intervalos, en los intervalos de tiempo donde hay solapamiento. Entonces ahí tenemos el resultado. Este es el método entonces solapamiento y suma con FFT. Entonces se les recomienda realizar o ejecutar este ejemplo 50 con mayor detalle, ¿no? Acá solamente hemos mostrado algunos grafos al calcular los bloques de salida. Ahora, en el ejemplo 51, tenemos el cálculo de la salida utilizando el método solapamiento y almacenamiento con FFT. Ya, ¿cómo hacemos en este caso? Este método es similar al método de solapamiento y almacenamiento que ya conocemos. Claro que ahora hay que usar FFT, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Primero, tomamos H, que tiene tamaño 2. Aquí también los bloques de entrada van a ser de tamaño 3, pero hay que completar a tamaño 4 para hacer las operaciones, ¿no? Entonces, H, tomamos, aquí están las dos muestras, completamos a tamaño 4. Con un grafo de la FFT directa, hallamos H mayúscula. Aquí está. Este es el mismo valor que teníamos antes, ¿no? En el anterior ejercicio. Muy bien, ahora, cogemos el primer bloque de entrada, que llamamos X0. Hay que recordar cómo era en el caso del método solapamiento y almacenamiento, que anteriormente conocíamos.
Recuerdan que cogíamos las tres muestras y por delante, por la izquierda, concatenábamos 0 al primer bloque. En el primer bloque se concatenaba 0. Esto también era igual en el caso del método que nosotros ya conocíamos, ¿no? Entonces estamos concatenando 0. Muy bien, ahora sí tenemos aquí la diferencia. ¿Qué es lo que hacemos ahora? No utilizamos convolución circular, sino calculamos la FFT para este bloque. Aquí estamos calculando FFT de X0 minúscula y hallamos de esa manera X0 mayúscula. Y aquí está su valor, ¿no? Entonces aquí hay obviamente un grafo que hemos usado, ¿no? Luego, aquí también hay que multiplicar X0 mayúscula por H, ¿no? Hay que multiplicar. Entonces obtenemos Y0 mayúscula. O sea, obtenemos el bloque de salida, pero en el dominio de la FFT. Esta es entonces la FFT del bloque de salida. Aquí aplicamos la IFFT y hallamos Y minúscula 0. Como ven, ya está en el dominio G. Hacemos lo mismo con el siguiente bloque, ¿no? Tenemos X1, hallamos su FFT, multiplicamos con H, hallamos Y1, después de multiplicar con H, con la IFFT hallamos Y1. Aquí está Y1. Este es el segundo bloque de salida, ¿no? Entonces acá tenemos el primer bloque de salida, este es el segundo bloque de salida. Hacemos lo mismo, aquí tendríamos el tercer bloque de salida. Allá, hay que tomar en cuenta acá lo siguiente, recuerden. Para el primer bloque hemos concatenado hacia la izquierda con 0. Para los demás bloques, a partir de X1, X2, etcétera, ¿qué hacemos? No concatenamos 0 por la izquierda, sino cogemos la última muestra del anterior bloque. Aquí este 1 es este valor 1. En X2 también, este 3 es la última muestra del anterior bloque, ¿no? Y así sucesivamente. Eso hay que tomar en cuenta. Entonces esa parte es igual comparando con el método que ya conocíamos, ¿no? La novedad es que se calcula la FFT directa, se multiplica con H mayúscula y luego se halla la IFFT, o sea la FFT inversa. Muy bien, entonces también se les recomienda que ustedes puedan realizar las operaciones para este ejemplo, ¿no? Y recordemos también que en este caso, cuando utilizamos solapamiento y almacenamiento con FFT, a ver, ¿dónde tenemos acá las secuencias de salida? Por los bloques de salida. Y0, aquí está. Y1, Y2 y Y3. Ya, en este caso, observen que las últimas tres muestras son correctas, ¿no? Aquí está. Las últimas tres muestras son correctas. Las últimas tres muestras son correctas. En cada bloque, la primera muestra en este caso se desprecia, no se utiliza, ¿no? Esto ocurre en el método de solapamiento y almacenamiento. Pues hay que tomar en cuenta ese detalle, ¿no? Ese detalle era también igual en el método de solapamiento y almacenamiento con convolución circular que ya conocíamos.
Pues aquí bueno, como una especie de ventaja, ¿no? Es que no sumamos. Simplemente se desprecia las muestras, en este caso, en tamaño, cuando los bloques son de tamaño 3 y trabajamos con tamaño 4, la primera muestra de la izquierda se desprecia. Ya, tal vez tengan algunas dudas, pueden formular su pregunta. En Google Classroom hemos publicado la fecha del examen sustitutorio. Es necesario inscribirse en un formulario que también está adjunto en el aviso que hemos colocado en Google Classroom. Para entrar al sustitutorio es obligatorio, ¿sí?, registrarse en ese formulario. Luego, también hay que considerar que como la última etapa del trabajo de investigación formativa es implementación del sistema basado en filtro adaptativo, esta última etapa se va a desarrollar en el laboratorio. Entonces ya no se va a desarrollar aquí en las clases prácticas o teóricas, sino en el laboratorio. Hemos colocado también, colocado en Google Classroom la tarea, qué es lo que hay que hacer en esta etapa final del trabajo de investigación formativa. Hay que desarrollar la implementación en la tarjeta DST y hay que escribir un informe en formato de artículo científico, ¿no? Entonces todo esto, repito, se va a desarrollar en el laboratorio y también vamos a evaluar en el laboratorio. Muy bien, entonces esto sería todo por ahora.